Hermano, Dios te bendiga. Estuvimos diciendo en la ocasión anterior que nosotros como cristianos debemos de confesarle a Dios todo lo que tengamos que confesarle, porque en la confesión viene como consecuencia la sanidad que tanta falta hace, no solo en el pueblo de Dios, sino que esa sanidad debemos de llevarla más allá de las paredes del templo. Es indispensable confesarle a Dios cuando nosotros le hemos fallado y estar muy pendientes del mover de Dios, porque el Señor se mueve muy rápido. Lo vemos, por ejemplo, en los astros. Nosotros somos prácticamente nada, no podemos cuestionar a Dios, porque la Biblia dice que fuimos tomados del polvo de la tierra. Y de hecho, los elementos químicos de nuestro cuerpo son prácticamente los mismos que los elementos químicos que se dan en la tierra, porque la Escritura lo que dice es así: fuimos tomados del polvo. Y nosotros, como seres pensantes, vemos a Dios en las cosas que entendemos, como dice el apóstol Pablo. Pero también vemos a Dios en las cosas que no entendemos, porque lo vemos a través de la fe. Cuando nosotros vemos un producto terminado, por lógica debemos de exclamar y decir: ciertamente debe haber un diseñador que hizo esto. Es algo completamente natural. Y cuando el mundo vea la obra de Dios en nosotros, no como productos terminados, porque nunca seremos perfectos, pero sí creciendo a la estatura del varón maduro, necesariamente el mundo incrédulo tendrá que reconocer que existe Dios. También decimos algo importante, hermano, que debe quedar como una norma en nuestras vidas: que cuando no entendemos algo con nuestra mente, seguramente estamos hablando de un asunto que es espiritual. Ahora, los ateos dicen que un átomo explotó, que del tamaño de millonésima parte de la cabeza de un alfiler hizo bang, y que de ahí se formó todo lo que existe. Nosotros no podemos creer eso. La pregunta está en que si ellos creen en algo tan pequeño, nosotros vamos a dudar de Dios, que es tan grande. Yo creo que sería algo ilógico también. Nosotros creemos en Dios, que es grande. Dice la Biblia que es el Dios temible. Es imposible que se haya formado una sola molécula de ADN. Si eso es imposible, hermano, entonces ¿qué probabilidad le daremos a que se hayan formado los órganos de nuestro cuerpo y en general los órganos de cualquier ser vivo? Es cero, y mucho menos que cero. Y si por algún dado caso se hubieran generado células macho y células hembra, ¿cómo estuvieron viviendo las células hembras por cientos y cientos de millones de años esperando a que se formaran las células macho? Absolutamente imposible. Entonces nosotros nos preguntamos: ¿accidentes repetitivos y sucesos aleatorios formaron la vida? Por supuesto que no. La respuesta es contundente: 100% no. Pero el científico está afanado buscando las respuestas del porqué de la vida. Y en ese afán construyeron una super máquina, hermano, que se llama LHC, o el Gran Colisionador de Hadrones. Digo que es una super máquina por sus dimensiones, nada más y nada menos que ocupa 27 kilómetros de diámetro. Es una cosa gigantesca. Está construida bajo 50 y hasta 175 metros. Esta megaestructura. Trabajan ahí más de 2,000 científicos de más de 34 países. ¿Por qué lo construyeron? Porque ellos quieren saber si las leyes o los teoremas a los que está sujeta la ciencia son correctos. Les costó esta máquina 10,000 millones de dólares. Es un mundo de dinero. Entonces le hicieron de ese tamaño porque aceleran partículas casi a la velocidad de la luz para que choquen entre ellas. Ahora, tú le puedes llamar a esta supermáquina el Gran Colisionador de Hadrones, o también le puedes llamar la Torre de Babel moderna, porque es exactamente lo mismo. Hacen que choquen partículas a la velocidad de la luz prácticamente,
Y por las dimensiones nosotros podríamos decir, bueno, esas partículas van a chocar en un espacio muy grande, digamos 1 metro. No, hermano. Entonces en 1 centímetro, no. Las partículas chocan en una billonésima de centímetro. Es una cosa minúscula, la mente difícilmente la alcanza a imaginar. O sea, es 1 por 10 a la menos 12. Si nosotros le pusiéramos un 1 aquí, hablaríamos de 1 centímetro. 1 centímetro. Si le ponemos el 1 aquí, estaríamos hablando que el centímetro lo dividieron en 1000 partes. Aquí lo habrán dividido en 100,000, aquí en 1,000,000, 10 millones, 100 millones. Hermano, estamos hablando de billonésimas de centímetro y ahí chocan las partículas. Entonces vamos a preguntar, ¿por cuánto tiempo chocan? A lo mejor por 1 minuto. No. ¿Por 1 segundo? Tampoco. Chocan durante una trillonésima de segundo, que si esto es grosero, 1 por 10 a la menos 12, esto es 1 por 10 a la menos 18. Aquí sería 1 segundo, 1000, aquí sería 1,000,000, 1000 millones. Imagínate, hermano, la cantidad de tiempo en la que chocan las partículas porque están generando su propio mini Big Bang. Cuando estaban construyendo esta super máquina, ellos dijeron que tal vez nada encontrarían, pero han encontrado cosas que más los confunden, aunque ellos digan que cada vez tienen más certezas. Hermano, la palabra fue dicha y las cosas fueron hechas. El Señor dijo y fue hecho, porque el poder de Dios nada tiene que ver con el poder del hombre. Toda esta mega inversión es para que choquen y poder determinar si en aquello que creemos es así. Pero el Señor dijo las cosas y todo fue hecho. Entonces ellos dicen que nosotros somos muy radicales, que porque la fe se opone a la ciencia. Nosotros no decimos eso, porque ha habido en la historia científicos cristianos o científicos que no han negado a Dios, aunque no hayan sido cristianos. ¿Qué pasó con Blaise Pascal entonces? ¿Qué pasó con Einstein, hermano? Entonces, en ese afán de descubrir la vida y el origen de la vida, ellos diseñan, formulan o inventan teorías. Se inventaron una teoría que se llama la teoría de cuerdas. Dicen que es una teoría muy elegante. En verdad, yo nunca he entendido ese término elegante. Pero dicen que las partículas en el universo vibran así como vibran las cuerdas de un instrumento musical. Y eso determina su esencia, si es un neutrino, un protón, un electrón. Son teorías, inventos. Y esa teoría dice que hay realidades paralelas o universos paralelos, de tal forma que nuestro universo es solamente una extensión de algo que es mucho más consistente. Y esa teoría dice que hay 11 dimensiones. Y eso que los locos somos nosotros. Nosotros nos movemos en 3 dimensiones: largo, ancho y alto. Imagínate cómo sería la 4ª dimensión, quién sabe, la 5ª, la 6ª, 11ª dimensión, hermano. La verdad habrá que preguntarse quiénes son los locos. Entonces dicen que en estas dimensiones esto es lo que explica todo. Pero para nosotros es una teoría que nunca podríamos aceptar. Te voy a decir por qué. Porque van a decir que Jesucristo se movía en esas dimensiones, de tal forma que Él podía visitar otras civilizaciones para redimirlas también. O sea, no solamente vino a redimirnos a nosotros. Y tomó forma de los seres de aquellas dimensiones. Por lo tanto, como Él viajaba por el tiempo, no se le complicaba en decir lo que habría de venir en el futuro. Pero digan lo que digan, el Señor lo llena todo en todos. Y Él conoce todo, del principio hasta el fin, por supuesto, desde antes que suceda. El asunto no está en estar diseñando ecuaciones cuánticas para tratar de entender las 11 dimensiones que dicen ellos que existen. Hermano, el asunto no está en las dimensiones, el asunto está en dimensionar quién es Dios y saber cómo estoy yo delante de Él. A la única dimensión que a mí me preocupa entrar y que necesito entrar es en la dimensión del Espíritu, cuando accedo a la salvación porque reconozco que Jesucristo es el Señor. Cuando yo entiendo quién es Dios, entonces para mí el tiempo en realidad pues ya no me importa. Y hablo del tiempo porque dicen que es la 4ª dimensión. Entonces, cada vez que el científico está indagando y observando a niveles subatómicos y a niveles macroscópicos como los planetas, él empieza a notar que cada vez hay más cambios. Es decir, que ahora tiene que formular nuevas teorías porque ya no cree en lo que creía,
porque su objeto de estudio ya cambió. Pero nuestro Dios no cambia. Él es el mismo hoy y para siempre. Entonces, el científico, hermano, ya no sabe qué contestar. Fíjate, cuando se encuentra con cosas con las cuales su conocimiento ya no le alcanza, entonces emplea una frase que es muy cómoda. Mira qué frase. Sabemos lo que no es, pero no sabemos lo que es. A mí me suena como una frase muy cómoda. Pero nosotros sí sabemos quién es Dios y no nos interesa saber lo que no es, porque en su nombre está la esencia. Yo soy el que soy. Nunca dijo el Señor, yo soy el que no soy, o alguna incongruencia, hermano. Nosotros vivimos esa maravillosa verdad que Él es el que es. Y es 1000 veces saber que Él es a saber lo que Él no es. Así es que nuestra fe es mucho mejor. Nosotros tenemos certezas. Y cuando yo sé quién es el Señor, entonces yo sé lo que Él puede hacer en mí. Cuando yo reconozco su poder y conozco su esencia, yo entiendo hasta dónde el Señor me puede llevar. Cuando Él pasa, las rocas se parten. Y cuando Él pasa, nuestro orgullo se desquebraja. Dice la Biblia que Él mira la tierra y ésta tiembla. Y cuando toca los montes, humean. Hermano, yo me deshago delante de Él en un temor reverente, porque yo sé quién es el Señor. Entonces cada cosa que descubren, ese nuevo descubrimiento les grita en su cara que cada vez son más ignorantes. Pero nosotros entendemos quién es Dios. Fíjate, cada vez que descubren algo, se dan cuenta que son más ignorantes. Y cada vez que nosotros en el Espíritu entendemos algo, la sabiduría del cielo se instituye en nosotros y nuestra propia sabiduría disminuye. Eso es grandioso. Te voy a poner un ejemplo. Si yo voy caminando y me encuentro una hoja impresa, lo primero que mi ser pensante hace es que dice, oh, esta es una hoja impresa, se hizo en una imprenta. Por lo tanto, debe haber un impresor, ¿cierto? Es algo perfectamente lógico. Mi ser pensante es lo que me grita. No lo puedo ver, hermano. Yo no puedo ver el impresor, pero es cierto que existe porque estoy viendo la hoja impresa. Ahora, escucha el argumento nuestro. Nosotros vamos de lo simple a lo complejo, de lo más básico a lo más sofisticado, cosas que a nosotros nos juzgan. La Biblia dice que la creación manifiesta que Dios existe. O sea, el impresor existe. Escucha bien, voy de lo más simple a lo más complejo. De la hoja impresa a que existe un impresor. Lo que no puedo entender es cuando un científico encuentra algo complejo. Lo más complejo que existe sobre la faz de la Tierra, que se llama ADN. Y cuando lo descubre, a eso complejo, su ser pensante le grita, oh, esto es obra del azar. Esto se dio a través de sucesos y de accidentes repetitivos. Esto es obra de la evolución. Eso ofende a la inteligencia humana, ¿cierto? Hermanos, es más creíble decir que en el principio era el verbo, que la palabra creó todas las cosas, que decir que en el principio había energía y partículas y de ahí se creó la vida. Hasta científicamente es más entendible decir que Dios creó a que las partículas crearon. Es un asunto de lógica básica. Mi ser pensante me lo grita. Ahora, los científicos nos tienen como ignorantes. Siempre están sobre lo mismo que nosotros. En nuestra ignorancia decimos que todo lo que existe es porque Dios lo hizo y que eso es un error. Que nuestro error en el argumento es que no podemos ir de lo simple a lo complejo, porque entonces sucedería algo. La respuesta sería más compleja que la pregunta. ¿Me estás entendiendo? Hermanos, pero eso no es así. Hay muchas cosas que su explicación es más complicado que la cuestión que estamos estudiando. Por ejemplo, la ley de la gravedad es mucho más complicada que una manzana que cae. Y las leyes de la termodinámica son más complejas que un papel que se está quemando. Nosotros tenemos la razón. Ahora, así es en la vida espiritual. Nosotros vamos de menos a más. Nosotros vamos a caminar una milla, pero paso a paso. Y en cada paso que damos y conocemos al Señor, cada vez nos sorprendemos más por su misericordia y por su amor.
Nosotros vamos de lo poco a lo mucho, de verdades básicas, y vamos a acceder a verdades muy profundas y muy complejas. Lo primero que tengo que saber es que Dios existe. Lo segundo, quién es Él y cómo es Él. Eso me lleva de lo simple a lo complejo. Y cuando yo entiendo quién es Él, las cosas de aquí abajo para mí carecen de importancia y soy verdaderamente libre. El científico se pregunta, ¿cómo se generó la vida? ¿De qué está compuesto el universo? Entonces, ellos dicen que está compuesta el universo, la existencia, de materia oscura. Yo quise poner una imagen de una partícula de materia oscura, pero no se ve porque es oscura. Así es que me van a perdonar. Pero dicen que existe la materia oscura, que es algo así como muy misterioso, muy raro. Hermanos, ahorita te voy a explicar un asunto de porcentajes y verás quién tiene la razón. Dicen que el universo está compuesto de materia oscura, pero que no se alcanza a ver. Hasta el día de hoy no han encontrado una sola partícula de materia oscura. Y dicen textualmente que eso a ellos les quita el sueño. Entonces nosotros tenemos una recomendación: que tomen pastillas para dormir y que no se pongan a contar ovejas, mejor que se lo cuenten al Señor. Porque esto es una falacia, hermano. Dicen que esa materia es invisible, que existe, pero que no se ve. Esa es la definición de fe. Y la emplean precisamente ellos. Hablan como verdaderos cristianos. Dicen que esta materia oscura debe existir porque, según lo que ellos observan en el universo, no existe tanta energía como para que los planetas giren. Mira, esta es una galaxia en espiral como nuestra Vía Láctea. Dicen que los planetas que están más cerca del centro de la galaxia deberían de girar más rápido que los que están más lejos, porque aquí la fuerza de gravedad es mayor y conforme la distancia aumenta, la fuerza de gravedad disminuye según Newton. Eso es lo que ellos esperaban ver. Pero entonces en sus investigaciones se dieron cuenta que no era así. Empezaron a observar las galaxias en espiral y se dieron cuenta que los planetas que están aquí giran a la misma velocidad que los que están acá. Y hermanos, y el mundo se puso de cabeza, el mundo científico causó un revuelo mundial. Y se preguntaron, ¿había que replantear la teoría, por ejemplo, de la relatividad? Te voy a hacer una gráfica de lo que es lo predicho y lo observado. Estamos hablando de velocidades y estamos hablando de distancias. Vamos a suponer que aquí, este vértice es el centro de la galaxia. Esta línea punteada es lo predicho o lo pronosticado y esta línea roja es lo observado. Ellos decían que conforme el planeta estaba cerca del centro de la galaxia, se supone que iba a tener una alta velocidad y conforme se alejaba, la velocidad disminuiría porque la distancia sería mayor y la gravedad sería menor. Pero resulta que lo que encontraron fue que los planetas giran a una velocidad constante. Y dijeron, seguramente debe haber una cosa que se llama materia oscura que los mantiene en su lugar, porque la materia oscura evita que el planeta en cuestión o que la estrella en cuestión salga disparada. Y dicen, ¿qué será lo que los mantiene así? Nosotros sabemos, hermano, ¿qué los mantiene así? Porque el Señor creó todas las cosas. Lo que los mantiene girando en sus lugares y unidos es lo mismo que nos mantiene a nosotros unidos y que evita que salgamos disparados a pecar. Se llama Jehová de los ejércitos. Nuestra fe es mejor. Mi intelecto me dice que debe haber, y de cierto existe, un ser superior que mantiene todas las cosas en su lugar, que a nosotros nos mantiene unidos, que nos ha atraído hacia Él con su amor, que a todos nos ama por igual y que su paciencia nos tiene aquí. Por lo tanto, mi fe sigue siendo mejor porque yo entiendo que nosotros, unos giramos hacia un lado, otros giramos hacia otro lado, unos más rápidos, otros más lentos, pero todos formamos parte de ese hermoso y complejo cuerpo de Jesucristo porque somos sus hijos. Hermanos, hay una autoridad que nos sostiene. Hay una mano de poder que no se ha encogido, que nos guarda. Hay un ser que se interesa en cada uno de nosotros y hasta en los detalles más pequeños.
alguien que no se duerme y que no dará su pie al resbaladero y que es mucho mejor que la materia oscura. Nosotros estamos hablando del sol de justicia que trae en sus alas salvación para todos nosotros. La materia oscura debe existir, dicen ellos, pero resulta que no refleja la luz porque la luz la atraviesa, pero que debe existir por las manifestaciones de ella. ¿Y por qué se enojan conmigo cuando yo digo que Dios debe existir y que no lo puedo ver, pero que sé que existe por las manifestaciones de mi vida? Porque Él nos ha cambiado, Él nos ha quitado lo oscuro y ahora podemos reflejar su luz. Bendito sea su nombre para siempre. El amor de Dios ha sido grande en nosotros. Entonces, los científicos literalmente se jalan los cabellos pensando en cómo hacer para detectar esta materia oscura. Quieren saber cómo se creó el universo, pero nosotros vivimos una gran verdad. Primero, no me quita el sueño el no ver a Dios, porque yo sé que existe y no necesito saber cómo está formado Dios, porque Él me formó a mí. Ahora, debemos de conocer, no el universo, hermano. Yo no estoy en contra del conocimiento. Debemos de conocer cada vez más a aquel que hizo el universo. Porque si alguno se quiere gloriar, dice la Escritura, que se gloríe en conocerlo a Él, ha dicho el Señor. Los científicos llevan más de 25 años tratando de encontrar una partícula de materia oscura y hasta el día de hoy no la han encontrado. Dicen que esas partículas, miles y millones de ellas, nos atraviesan a cada instante, pero no las podemos ver, es absolutamente invisible porque esas partículas no interactúan con las ondas electromagnéticas. Entonces ellos hacen lo siguiente: ponen laboratorios a cientos de metros, hermano. Es más, utilizan minas antiguas que están muy profundas para que no entre ni una partícula de sol ni ninguna otra partícula. Y ponen sus computadoras y ponen sensores ultrasensibles con diferentes elementos tratando de atinarle. Y están vigilando. Ponen, por ejemplo, un cristal súper profundo, hermano. Un cristal. Y si chocara una partícula de esta materia oscura, habría un mini chispazo, habría una mini vibración que esos sensores sofisticados lo captarían. Entonces cierran el lugar y se van. Y al año regresan y empiezan a ver todo lo que sucedió ahí y dicen: no encontramos ni una partícula, ni una manifestación. No sabemos cómo se formó el universo. Yo les recomendaría que leyeran Isaías 40, versículos 25 y 26. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Por eso, mi hermano, nuestra fe es mejor. Pero esto es un asunto de fe. Esto solo es para aquellos que les ha resplandecido la luz de Jesucristo y de aquellos de los cuales el Señor haya tenido misericordia. Esto no es para aquellos que aman su intelecto y que van buscando manifestaciones. Esto es para aquellos que pretenden conocer a aquel que es el inicio de todo. Ahora, otro argumento en nuestra contra. Fíjate, hermano, que si tú comparas el tamaño de la Tierra en la Vía Láctea, sería justamente como esto, como poner una moneda en el continente americano. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, hermano? Entonces, por ahí vienen los argumentos del científico. Te lo explico así, mira. Esta es nuestra Vía Láctea y este es nuestro sistema solar. Cuando digo sistema solar, estoy diciendo este puntito, estoy diciendo que ahí está el Sol y todos los planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Cada planeta con su satélite natural llamado Luna. Todos están girando alrededor del Sol. Esto se llama sistema solar, pero en la Vía Láctea hay miles de millones de sistemas solares que conforman la Vía Láctea. Y hay miles de millones de galaxias que forman un universo. Y según ellos, existen miles de millones de universos, un número infinito de universos y diferentes dimensiones. Entonces ellos vienen y arrogantemente te dicen:
¿cómo puedes suponer que Dios existe y que Dios se interesa en ese punto, que es menos que un punto en el universo? Y eso es entonces cuando tú clamas. No cuando recitas un versículo, sino cuando clamas. Y dices, Señor, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quién soy yo para que tú me visites? Yo no entiendo por qué me amas así y tu vanagloria desaparece. Yo vivo muy seguro, confiando en el amor de Dios, y sé que me ama porque Él me rescató, porque yo era menos que un punto en el universo, porque yo era el pequeño entre los pequeños y yo era el ignorante entre todos los ignorantes. Yo era el más insignificante de todos y el Señor me llamó. Así es que los científicos se desvelan y se jalan de los cabellos y ponen sensores en la estación espacial. Nada más les cuestan $100,000 millones, 10 veces más que el acelerador de hadrones. Y hasta hoy no han encontrado, porque lo quieren encontrar es cuando choquen dos partículas de materia oscura para ver su manifestación. ¿Para qué están hablando de Dios, verdad? Pero no han podido hacer esto. Y ellos dicen que no quisieran encontrar algo que ya saben, porque eso no significa avance. Ellos lo que quieren es, o lo que están haciendo es tratar de encontrar lo que no esperan. Y nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Por lo tanto, mi fe sigue siendo mucho mejor. Ahora, si el misterio de esta materia oscura hoy está lejos, hermano, de resolverse, ahora se enfrentan con un problema 3 o 4 veces mayor a la materia oscura. No saben lo que es la energía oscura. Y es el cuento de nunca acabar. ¿Qué cosa, hermano? Cuando los científicos estudian el universo y cuando pretendían calcular el tiempo en que el universo dejaría de expandirse, porque esa es la teoría, que el universo está expandiendo, y decían, pronto sabremos cuándo va a dejar de expandirse, y pensaban encontrar datos de que se estaba expandiendo cada vez más lento, resulta que encontraron lo contrario. Encontraron que el universo se acelera cada vez más, esa expansión. De ahí viene la teoría del Big Bang, que algo explotó, hizo bang, y se generó todo, y el universo se empezó a expandir. Y ahora dicen, no sabemos qué está pasando, debería de haberse detenido la expansión, y resulta que está acelerando. No sabemos qué está pasando, pero nosotros sí sabemos. Hubieran leído Juan. Y Jesús les dijo y les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor sigue trabajando y el Señor, el Big, el grande, un día hizo bang en mi corazón y todo en mí se ensanchó. La paz de Dios vino, esa que sobrepasa todo entendimiento, se instituyó en mí. Es grandioso y ahora entiendo que el Señor sigue trabajando en mí y en ti. Que su paciencia no ha terminado, que su buena voluntad sigue aquí y que nosotros seguimos en la rueda del alfarero y el Señor nos sigue trabajando. Hermanos, ahora resulta que la energía oscura, pues sabemos que es contraria a la gravedad. Mientras uno trata de unir los planetas, la otra trata de ensancharlos. Y ellos dicen, debe de existir no solo una materia oscura, sino una energía oscura. Pero no sabemos la magnitud de esa energía. Y yo digo lo que sí sabemos es la magnitud de nuestra ignorancia, porque mira esta gráfica. La materia ordinaria ocupa el 5%, la materia oscura el 23% y la energía oscura el 72%. Si tú sumas 72 más 23, significa que el científico afirma que no conoce el 95% de lo que existe en el universo. Ellos dicen, no sabemos cómo se formó, y no sabemos cuándo morirá. Y no sabemos, y no sabemos, y no sabemos. Nosotros vemos, hermanos, que los científicos tienen un grosero desconocimiento del universo. Hay algunos soberbios que piensan que con el conocimiento actual se podrían explicar cosas y otros dicen, no, tenemos que volver a formular las primeras teorías. Mi hermano, nosotros no tenemos que volver a reeditar la Biblia.
Ellos dicen que tienen que reeditar los libros de ciencia porque antes pensaban que la materia estaba compuesta de átomos y ahora resulta que está compuesta de materia oscura. Hay un científico que es el director del CEA que se llama Etienne Klein. Dijo algo, la verdad, muy inteligente. Dijo, ¿quién va a ceder? ¿La teoría o la realidad? Nosotros sabemos que lo que va a ceder la teoría, porque las cosas ocultas pertenecen al Señor y nunca van a poder brincarse esa barrera que Dios ha puesto. Ahora, la pregunta, ¿cómo alguien que reconoce que solo conoce el 5% del universo y de la materia que existe y desconoce el otro 95%, y no solo lo desconoce, hermanos, sino que nunca lo ha visto, ni una sola partícula? ¿Cómo alguien puede asegurar y decir que Dios no existe? ¿No es una actitud bastante soberbia? Termino ya. Nosotros sabemos que la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Nosotros podemos ver las cosas creadas porque la luz nos llega. 300,000 kilómetros por segundo. Pero cada 400,000, es decir, cuando pasa un poquito más de un segundo, en lo que la luz recorre los 300,000 kilómetros, el universo se expande 1 kilómetro. Significa que cada vez vemos menos y cada vez conocemos menos. Entonces ellos dicen, bueno, tal vez lo que estamos viendo en el firmamento, esas galaxias, esas estrellas, esos planetas, tal vez ya no existan, porque están puestos ahí hace 13,800 millones de años, cuando ocurrió su Big Bang. Pero Cristo es la luz. Él no necesita viajar, Él está aquí. Él vive dentro de mí, Él sabe mi condición, sabe cómo estoy constituido, sabe cómo tratar conmigo. Mi luz es mejor que la de ellos, esa es lenta, 300,000 kilómetros por segundo, y el Señor está aquí y ahora. Y el Señor Jesucristo no es una galaxia que cada vez se aleja más de nosotros, al contrario, nosotros cada vez estamos más cerca de verlo, y ese es nuestro gran y máximo anhelo. Y por eso sé que el que trabaja en las cosas de Dios, su obra no es en vano. Así que nosotros estamos mejor, hermano, nosotros siempre ganamos. Argumentos científicos de la semana 26 de la serie La Fe. Le damos gracias a Dios. Él está aquí, mi hermano. Nosotros vamos de lo simple a lo complejo, cada vez conociéndolo más, cada vez reflejándolo más, cada vez entendiéndolo más, cada vez percibiéndolo más. Y cuando entendemos que nosotros nada éramos y Él nos redimió y tenemos vida juntamente con Él, ¿qué debemos hacer más que darle gracias? ¿Verdad que sí? ¿Oramos, hermanos? ¿Oramos? Si en los científicos cederá la teoría, en la iglesia cederá la realidad, porque nosotros reconocemos quién es Él, nos rendimos ante Él y le glorificamos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor. No necesitamos gastar 10,000 millones de dólares para hacer la Torre de Babel moderna. No es el punto entender las dimensiones. El punto es dimensionar quién eres tú y dimensionar quiénes somos nosotros. Tú nos has traído hasta aquí, Señor. Tu palabra es la verdad. Dice que tú tomaste forma de hombre para salvarme a mí. Yo sé que no anduviste por otros lugares teóricos tomando forma de esas civilizaciones para redimirlos. Tú me redimiste a mí. No tengo cómo pagarte, mas sé que entro a la dimensión del Espíritu cuando te reconozco como mi Salvador, cuando has cesado en mi vida ese Big Bang espiritual, cuando dejo ese caos y entro en el reposo tuyo, Señor. Tú eres el que eres. Tú te manifestaste a Moisés y dijiste, yo soy el que soy. Y nosotros te conocemos, Señor, y sabemos lo que tú puedes hacer en tu pueblo.
Tú miras la tierra y ella tiembla, dice tu palabra. Tocas los montes y humean. El científico cada vez se da cuenta que está más lejos de conocer el origen de la vida. Pero nosotros vamos de lo simple a lo complejo, cada vez conociéndote más, entendiéndote más, avanzando paso a paso hasta recorrer la milla, partiendo de verdades básicas que me van a llevar, Señor, a verdades tan profundas, tan maravillosas. Primero, sabiendo que tú existes, y segundo, sabiendo quién eres tú y conociéndote a ti. Para que las cosas de este mundo, Dios mío, ya no me sean apegos, para que yo pueda ser verdaderamente libre. Tú eres ese impresor que yo no alcanzo a ver, pero que sé que existes por tus manifestaciones, porque nos has cambiado la vida. Gracias, Señor. Tú eres el que nos mantiene unidos y evita que salgamos disparados a pecar. Es tu Espíritu Santo. Gracias por tenernos aquí, por hablarnos, porque ahora podemos reflejar tu luz, porque nos has quitado lo oscuro de nuestra vida. Tú eres el sol de justicia que trae en sus alas salvación. Eres la mano poderosa que sostiene a tu pueblo, Señor. Y nosotros no andamos buscando partículas, tú nos encontraste a nosotros, porque nosotros éramos los perdidos y hemos alcanzado misericordia y tu luz nos ha resplandecido, y ahora buscamos aquel que es el inicio de todo. Si la tierra es un punto en la galaxia, nosotros éramos nada, pero tu amor nos redimió y no hay vanagloria en nosotros. Los científicos tratan de encontrar lo que no esperan, pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, porque tu palabra lo dice. Gracias porque un día tu amor hizo bang en nuestros corazones y la paz del cielo descendió a nuestras vidas, y tú sigues trabajando con nosotros, tú le sigues dando vuelta a la rueda, y nosotros somos ese barro que tú estás moldeando. Existe en la ciencia un terrible desconocimiento de la creación, pero nosotros sabemos que tú creaste todo, Señor. Y si en ellos va a ceder la teoría y nosotros cede la realidad, reconocemos que tú eres Dios. Nos rendimos ante ti. Nuestra alma te glorifica, Señor. Tú no eres una galaxia que se está alejando, al contrario. Tú eres un Dios de cerca, tú no eres un Dios de lejos. Y cuando yo te miro a ti, yo no estoy viendo el pasado, porque delante de ti están los tiempos. Tú estás sobre el tiempo. Tú estás aquí y ahora, aquí en mi corazón. Y el trabajo en tu obra no es en vano. Gracias, Señor. Yo sé que mi Cristo vive. Porque si no, ¿quién le enseñó al sol a salir y a ocultarse? Y a la luna. ¿Quién le dijo al mar, hasta aquí vas a llegar? Este es tu límite. ¿Quién mete los aires en contenedores, Señor, si no eres tú? Nosotros sabemos y sabemos. Y el mundo ignora. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y toda la gloria sea para ti y todo el reconocimiento en el nombre de Jesús. Amén.